Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. Fíjense que ayer estábamos comentando aquí con ustedes que se presenta algo que es inédito en la historia y que puede marcar una pauta diferente de lo que pudiera ser el avance de iniciativas ciudadanas para llegar a posiciones no solamente de poder, sino de poder de decisión. Y me refiero a alguien que me honra con acompañarme aquí en esta mesa, que es Manuel González Oropeza. Él fue magistrado del Tribunal Electoral Federal, tuvo una gran escuela ahí. Y ahora él se pronuncia y se proclama como aspirante independiente a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora que viene este reacomodo con la salida de Eduardo Medina Mora. Entonces, Manuel González Oropeza dice, yo quiero y puedo, en función de sus capacidades. Pero luego hay una previsión de ley que dice, es que es el presidente el que tiene que formar una terna, en donde no hay ni una métrica ni criterio, y presenta a 3 personas, de las que el Senado tiene que escoger una. Y dice, yo quiero. Y levanta la mano y está aquí con nosotros. Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, muy honrado de estar aquí con ustedes. Es un placer y estás entrando a la historia con un camino que no se había recorrido, que es el buscar una posición en la Suprema Corte por una vía independiente desde el punto de vista de que pues, te pronuncias como un mexicano que desea, más no como alguien ni adherente, ni condicional, ni como parte de un ámbito de poder. Exacto. Y no busca apoyos en partidos, no busca apoyos en figuras públicas. Y un poco esto me recuerda la experiencia del Tribunal Electoral, que cuando resolvimos la paridad de género en los puestos de elección popular, los partidos fundamentalmente nos dijeron, pues nosotros quisiéramos que haya más candidatas mujeres, pero no las encontramos. Y al día siguiente pasó una cosa muy curiosa. Mujeres distinguidas de todos los partidos nos fueron a visitar y nos dijeron, les van a decir que no hay, pero aquí estamos nosotras. Entonces sí hay figuras que podemos ser precandidatas a los puestos de elección popular. En este sentido, la forma en que se ha llenado las vacantes de la Suprema Corte han sido fundamentalmente personas distinguidas, pero que sobre todo ponen el apoyo de alguien o de un partido político, etcétera, y empiezan a hacer asociaciones con intereses que pueden después tener conflicto de interés, como vimos en el reciente caso del ministro. Entonces, hay que evitar ese conflicto de interés político auspiciado por estas candidaturas preconcebidas. Y yo creo que lo que hay que hacer es abrir con más transparencia y decir quién desea. Y entonces yo dije, ya doy el primer paso y lo deseo. ¿Y en qué me fundo? Eso, ¿en qué te fundas? Bueno, me fundo en que tengo 30 años o más como profesor y como investigador en la UNAM y en diversas universidades estatales, en diversas universidades incluso del extranjero. Y en 10 años como magistrado de la Sala Superior. Yo he visto a lo largo de estos años que la docencia, la investigación es muy similar a la judicatura, porque todo es cuestión de argumentación jurídica racional. Entonces, cuando se para uno en un salón de clases, tiene uno que convencer a los estudiantes y los estudiantes repican, nosotros tenemos que contestar. ¿Con argumentos? Con argumentos, evidentemente, no con argumentos de autoridad, sencillamente con argumentos racionales. Y en la ley, en la doctrina, en el derecho comparado, etcétera. Y como juez también tuve esa fortuna de que en los alegatos de oídas, como les llamamos, las partes iban con nosotros y nos exponían sus argumentos. Hubo algunas ocasiones, no muchas, pero algunas ocasiones en que los argumentos de estas partes fueron tan convincentes que yo, teniendo una posición específica, la cambié. Entonces,
esto es muy cercano al ámbito académico. Y creo que estando en los dos medios, yo podría ser un aspirante a ser considerado por la Presidencia de la República para llenar la vacante de la Suprema Corte. Es decir, Manuel, lo que quiero entender es, tú no quieres que cambie la ley, tú quieres que el presidente sea quien forme esta terna. Ahora, tú con tu bagaje, con tu historial, con tu currículum, con todo lo que me avala, que aquí tengo, nada más para aclarar, tengo algunas publicaciones de Manuel González Oropeza, como la crónica de la Facultad de Derecho, que es un legado que tú das como cronista de lo que ha sido el desarrollo de uno de los semilleros más importantes de la cultura del derecho en México. Una. Dos, la dimensión constitucional del gobierno municipal. Aquí Manuel habla de algunos municipios que por su densidad poblacional podrían tener potestad sobre mucho de lo que deciden para su propio gobierno y su propia administración. Y das la fundamentación de por qué a estos municipios habría que darles un grado de autonomía mayor. Claro. ¿Sí? Para convertirlos en ámbito de gobierno. En ámbito de gobierno. No una dependencia del gobierno estatal. Sí, que recibe Exactamente. con la mano estirada. Y luego una cantidad importante de trabajos en diferentes instancias, en el Tribunal Electoral, en la Diputación, en facultades exclusivas del Senado de la República y crónicas de algunas de tus obras, que han sido muchas, en la que tú te levantas como una autoridad en la materia. Entonces, lo que está diciendo Manuel González Oropeza es, señor presidente, yo soy una persona apta porque sé equilibrar la balanza en función de la evaluación de la ley, y podría yo ejercer el ministerio de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de este país con una neutralidad garantizable a la sociedad y a usted. Claro. A los dos. Claro, porque lo he hecho como magistrado electoral, lo he hecho oyendo a todos los partidos, no favoreciendo a nadie en particular. Entonces, creo que es una virtud que debemos de conservar en la función jurisdiccional. Y eso es lo que me anima, sobre todo. No tanto ya el aspecto personal, porque ya afortunadamente he tenido esas posiciones en otros ámbitos, sino que me anima en la independencia del Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es tu siguiente? Este es un ajedrez, ¿no? ¿Cuál es el siguiente movimiento? Hablar con el presidente, buscar una audiencia, claro, presentarte ante él, decirle, yo estoy aquí, presente, dispuesto a que me tome usted en cuenta. Así es, con el presidente y con el otro binomio, el Senado de la República. El 22 voy a hacer la presentación de otro libro sobre apuntamientos de justicia electoral. Y para mi satisfacción han sido mis alumnos quienes se han organizado para hacer la presentación en el Senado de la República. Entonces, pues tratar de hablar y de convencer, no por una persona, sino por una cruzada por la justicia. La justicia debe ser imparcial y para hacer eso necesita respetar el Estado de Derecho. Esto implica que cada autoridad debe de hacer en el ámbito de su competencia lo correcto, de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Que los ministerios públicos investiguen los delitos, pero que lo hagan y no que ejerzan presión sobre el acusado, lo torturen y arranquen confesiones. Sí, o ¿sabes qué, Manuel? Cosas como lo que sucedió la semana pasada, que de repente a toro pasado un ministro de la Suprema dice, yo recibí presiones de un presidente a toro pasado, y Olga Sánchez Cordero se suma y dice, yo también. Entonces yo pienso que un hombre probo, estando en la Suprema, diría, en este momento estoy recibiendo presiones de la Presidencia de la República y por lo mismo debo de ratificar mi autonomía como un poder distinto. Pero además, ya como ministro de la Suprema Corte, las presiones que habría serían menos preocupantes, digamos. Yo como magistrado nunca recibí presiones, nunca recibí llamadas, no usaba celular. Entonces no tenía yo comunicación más que por los medios oficiales de la oficina
Y tampoco escuchaba yo cuestiones de que ya te llamó fulanito, ya sultanito. Ese canto de la sirena. El canto de la sirena. Te pusiste cera en los oídos y dijiste, yo no escucho. Claro. Pero como ministro, pues ya es la culminación de una carrera judicial, ¿qué se puede hacer más? Entonces ya ha llegado o llegaría a la cúspide de lo que podría uno aspirar. Y entonces ya las presiones pues ya disminuyen. Yo te veo reposado en una posición de tu vida, claro, en donde estás para cosechar mucho del conocimiento que has vertido. Muchas gracias. La tranquilidad que me estás dando es de un hombre que no tiene obligaciones con nadie. No. Y tiene sí una obligación de seguir adelante moral. en un camino moral y de trascendencia, ¿no? Claro. Porque finalmente lo que quieres, a mí se me haría maravilloso que un hombre así llegue, le diga al presidente aquí estoy, y que el presidente tuviera la estatura de decir qué bueno que te veo, claro, porque podrías integrar parte de esta terna que estoy proponiendo y obrar en consecuencia. Sería extraordinario. Y desde aquí yo te quise invitar para hacer públicamente un llamado al presidente de la República a que reciba a Manuel González Oropeza, como será en el Senado, para que entonces se cierre esta pinza y este hombre pueda aspirar por primera vez en la historia a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia con una manifestación absolutamente… Miren, la justicia es un término absoluto, no es un término relativo, la justicia es justa. No hay más o menos justicia, la justicia se aplica y punto. No como el principio juarista de que a mis amigos, ¿no?, la gracia, y a los demás pues la justicia secas. Yo creo que esto lo tenemos que evaluar. Aquí está este hombre, se está presentando con… voy a utilizar una palabra tradicional que tú vas a entender mejor que yo, con candidez, como candidato. De buena fe. Con una cándida, claro, de buena fe, blanca, pura, sin ningún tipo de interés. Claro. Más que el de servir. Aprecio mucho las palabras. No, yo aprecio mucho tu presencia y el valor de un hombre así que dice, pues aquí estoy. Seguiremos el curso del camino de Manuel González Oropeza por su probidad y por su presencia ante este tiempo de México. Yo creo que en la época en la que vivimos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y este hombre le toca y estoy seguro que por lo menos ya hasta ahora en lo que tiene como postura hacia la Suprema Corte, para mí ya ha trascendido. Lo demás, yo creo que el presidente podrá tener la categoría de complementar lo que aquí se está presentando ante nosotros. Nunca lo habíamos visto, hoy lo estamos viendo, está aquí en esta mesa y te agradezco muchísimo tu presencia, Manuel. Al contrario, muy amables por recibir. Muchas gracias y estaremos pendientes después cuando vayas al Senado, ¿eh? Yo creo que hay que seguir tus pasos. Con todo gusto. Hay que seguirlos. Sí, pues hay que nos informe Ricardo aquí Barraza, que me comentó algo bien interesante, ¿eh? Cuando me habló Ricardo me dijo, oye, el doctor se está lanzando como ministro independiente. Me llamó mucho el apellido, independiente, ¿no?, que además es el sello de la casa. Entonces, ¿por qué? Porque existe una crítica de que el presidente de la República quiere apoderarse del poder judicial, ¿no? Sí. Esto es una crítica desde hace mucho tiempo con los 3 ya ministros ya aprobados por el propio Senado y que fueron los 3 del sello de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ves así, doctor, este peligro en el poder judicial hoy más que nunca de que el presidente, el poder ejecutivo se quede con el poder judicial y por eso te pones ese apellido de independiente? Sí, me pongo el apellido independiente porque estoy desligado de cualquier tendencia oficial o partidista. Y creo yo que el tener una candidatura que no venga del ámbito cercano del presidente, yo creo que dignificaría al presidente hacerlo, porque no le conviene ya a los políticos o a los partidos que tenga un juez el sello, la característica del partido, de la persona. Sí. Ya no son útiles, porque ya entonces las descalificaciones vendrán. La imparcialidad da calidad en la justicia.
Duele porque alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar, pero da calidad, neutralidad en la justicia, y eso es muy importante. Pero gana el pueblo. Por supuesto, O sea, gana el Estado de Derecho. Gana el Estado de Derecho y gana la sociedad mexicana. Claro. Y se presenta así tu postura, que se me hace más que respetable y sobre todo atendible, tiene que ser atendible. Invito a otros medios de comunicación a que le demos estímulo a este hombre para que se presente con toda la fuerza de la presencia del apoyo de la sociedad mexicana. Manuel González Oropeza, buen camino, pues estás cosechando lo que en tu vida has sembrado y aquí tienes parte de esta cosecha. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten. Aquí habremos de regresar con más información en Central FM Equilibrio.